El mejor hallazgo, pues Lucas ha hecho muchos hallazgos, pero el mejor creo que fue seguir la cuenta y pasarnos tu documental, porque realmente pues nos impactó, nos fascinó, lo hemos compartido por lo menos, no sé cuántas veces, Lucas, pero le hemos hecho mucha fuerza porque está en total sintonía con todo el cuento y todas las cosas que nosotros constantemente pues estamos hablando en el chat. La semana pasada salió uno que hicimos con Daniel Reisbeck, que reducir el tamaño del Estado, se ha convertido ya, sí, se ha convertido viral. Y entonces nos tiene muy animados poder conversar contigo porque nosotros siempre, Jerome, hemos ido de la filosofía que los medios actuales, como viven en un ciclo de noticias muy corticos, pues de 72 horas, nunca se concentran a hablar sobre las cosas que importan. Y a mí me parece pues que tú, a esa edad que tienes, que ya tuvieras hecho un documental, que trates un tema que es difícil, complejo de entender. Nosotros inclusive hicimos un podcast donde hablábamos cómo pensionarse Bitcoin. Pues nosotros pues estamos muy avanzados en edad y toda la cosa, y entonces para nosotros es como común, pero nos ha impresionado la facilidad. El documental se lo vio mi mamá, mi suegra, mi esposa, se lo vio absolutamente todo el mundo. Entonces nosotros queremos que nos des una breve introducción. ¿Por qué carajos tú, tan joven, te angustiaste y un día dijiste, oiga, yo tengo que hacer un documental sobre las pensiones? ¿Qué fue lo que viste? ¿Qué era lo que estabas entendiendo? ¿Qué era lo que estabas leyendo? Pero primero nos haces una introducción. ¿Qué estudias? ¿Qué haces? ¿Ya te graduaste de la universidad? Yo creo que por ahí leí que tú estabas estudiando 2 carreras. ¿Por qué no nos cuentas un poquito, pues, para la audiencia, quién eres tú y por qué terminaste haciendo esta pieza informativa que yo creo que ojalá pudiéramos multiplicar, Lucas, yo no sé, Darío, por 20, por 100, digamos que este tipo de transmisión informativa, porque me parece de lo más importante y tiene otro elemento que nosotros siempre lo defendemos aquí en el podcast, de las poquitas cosas que son presentadas desde primeros principios básicos, o sea, first principle thinking, y por eso pues nos fascinó. Entonces, muchas gracias por estar esta mañana pues con nosotros. Bueno, Hernán, no, mucho gusto, muchas gracias, un saludo muy, muy especial a todos y gracias por esta invitación tan especial, más porque yo ya lo seguía, sobre todo yo seguía a Lucas por fútbol. Porque antes que política y liberalismo me gusta el fútbol, entonces... Fútbol divino, fútbol divino. Fútbol... Sí, Lucas. Bueno, yo, ¿qué les cuento de mí? Yo tengo 19 años ahorita, cumplo 20 el otro año, estoy estudiando 2 carreras en la Universidad del Rosario, hago jurisprudencia, derecho, y también hago historia. En jurisprudencia voy en 6º semestre y en historia voy como en 3º, más o menos. ¿Qué otra cosa? Pues bueno, tengo un gato que se llama Hayek y lo tengo hace 5 años y eso dice mucho de mis pensamientos. Me volví libertaria, absolutamente libertaria en el colegio por un rector que tuve en el colegio, el señor, yo estaba en 9º, imagínense, tenía 14 años tal vez, estaba en 9º y él sabía que a mí me interesaba la política y empezó a preguntarme cosas de liberalismo y yo le pedí que me sugiriera unas lecturas, me sugirió 2 lecturas, las hice, entramos en pandemia y ya fue la pandemia el momento clave en el que me empezaron a gustar las ideas liberales y ahí llegó mi gato y le puse Hayek. ¿Qué colegio era, perdón? ¿Qué colegio? ¿Qué colegio era? Se llama Nueva Alianza Integral. Justamente imagínense que cierra en diciembre de este año porque por la baja natalidad ya no hay niños inscribiéndose. Otro de los problemitas, un documental más que bueno, tú lo explicaste perfectamente de las pensiones, pero ese deberíamos ampliarlo porque nadie se hubiera imaginado hace 20 años que Colombia iba a tener un problema de natalidad. Sin duda alguna, pues mi colegio, yo vivo en Bogotá, no sé si ustedes conozcan la localidad San Cristóbal Sur, es una localidad al sur, digamos, más al sur del centro de la Candelaria y demás, y mi colegio es a una cuadra. ¿Dónde es? ¿A qué altura del curioso? Eso es San Cristóbal. San Cristóbal Sur, está la iglesia del 20 de julio, que es muy conocida. Bueno, yo vivo muy cerca de la iglesia del 20 de julio, y mi colegio quedaba muy cerca a mi casa. Y pues era un gran colegio, es un gran colegio, yo lo hago con todo mi corazón, imagínense, iba a cerrar. Es una noticia muy triste, pero bueno. Después de eso que en pandemia que a mí me empezaron a gustar las cosas liberales y ese asunto, llega ya el tema de las pensiones con una cosa que pasó en mi casa. Mi papá trabaja, mi papá es una persona mayor, pues en este momento ya tiene 66, digo mayor en comparación a mi mamá, se llevan como 13 años. Y él había trabajado formalmente muy pocos años, es decir, había cotizado como 400 semanas. Y cuando cumplió los 62, yo estaba en 10º en ese momento, cuando él cumplió los 62, pues él sabía que él podía ir a pedir su plata, como a ver qué le devolvían.
Y entonces él aquí en la casa nos decía a mi mamá y a mí que él se imaginaba por ahí unos 20 millones, 25 millones, porque él había aportado muy poquito y siempre con un salario mínimo. Imagínense que mi papá fue al fondo, gracias a Dios estaba en ese momento en un fondo privado porque le dieron la devolución de saldos y le dieron 113 millones de pesos. Y aunque ese dinero uno puede decir es muy poquito, no fue muy poquito, pues para mí, para nuestra familia fue un montón de dinero. Somos de estrato 2 aquí en Bogotá, 113 millones es, wow, su ahorro Pues pensional. qué. Y con ese dinero, ¿qué pasó ahí? Yo tenía el sueño de estudiar en la Universidad del Rosario, que en este momento vale 25 millones el semestre. O sea, es muy costosa. Y la matrícula de mi colegio, para ponerlos en comparación, la matrícula de mi colegio valía 400.000. Entonces es una diferencia muy grande y era evidente que en mi casa iba a ser imposible pagar la Universidad del Rosario. Y mi papá dijo, nena, con este dinero paguemos el primer semestre de la universidad y Qué pagamos crack. el primer semestre de la universidad y eso fue todo un gran timing porque de no haber sido porque mi papá recibió la devolución de sus ahorros pensionales, yo no habría entrado a estudiar en la universidad de mis sueños. Luego de eso ya mi mamá en el segundo y tercer semestre con cesantías y el ahorro de toda su vida los pagó y ya desde el cuarto me gané una beca y ahí estoy con una beca para las dos carreras. Pero a lo que voy es que de no haber sido por esa devolución de saldos que tuvo mi papá, yo no hubiera cumplido el gran sueño de entrar a estudiar. Y cuando yo me di cuenta de esa devolución de saldos, pues ahí fue que me puse de curiosa a investigar sobre pensiones, a sentarme con gente que hablaba de pensiones, pues expertos. Y imagínense que cuando yo tenía como 16 más o menos, tuve un almuerzo con un señor experto en pensiones, que es además profesor de economía en los Andes, y habla, por supuesto, muy técnico, y él me explicó cómo funcionaba toda la ley 100 de forma muy técnica, y seguramente yo la entendí el 5% de lo que él me dijo, pero al final yo le terminé concluyendo, o sea, tú me estás queriendo decir que Colpensiones es una pirámide. Yo le dije eso. Y él, que estaba con otro técnico en la sala, se pusieron a discutir un montón de cosas, como cosas técnicas, y al final me dijo, sí, se podría decir que es una pirámide. Y cuando yo supe que tenía la facilidad para poner algo tan difícil y tan complejo como el sistema pensional en términos tan sencillos como decir, es una pirámide, ahí dije, bueno, ese tema me gusta, además tiene que ver con lo que le pasó a mi papá y voy a empezar a investigar sobre eso. Y eso fue a los 16. A los 16 años. Entonces todo arrancó por el librito que te leíste de Hayek y por el, digamos que el trauma o experiencia que viviste con, pues, con la pensión de tu papá. Y eso te llevó a viajar por todo el mundo y hablar con expertos de qué partes, porque es que hiciste una investigación muy profunda y lo extraño es que tú lo hubieras hecho pues tan simple y que hubieras tenido la capacidad de hablar pues con pensionados en Argentina, que hubieras hecho el modelo comparativo, por ejemplo, en Venezuela. Si no hubiera sido por ti, yo no me hubiera dado cuenta que la gente, hay una gente que está pensionada, creo que es con $1 o $2 al mes en Venezuela. O sea, cuando uno se lo pone en esos niveles comparativos, entonces uno le es fácil, digamos que asimilarlo y uno llegar y decir, esto me puede pasar a mí. ¿Cómo me preparo? ¿Cuáles decisiones de ahorro debería tomar? O sea, cuéntanos un poquito como de todo ese trayecto. Bueno, cuando yo empecé a hablar de pensiones, ahora sí, porque bueno, ahí fue que lo empecé a estudiar a los 16, pero a los 17 conocí a Julio César Iglesias, no sé si ustedes lo han visto, él es analista en la mesa ancha, y Julio César Iglesias tenía esa misma obsesión que tengo yo, que es el sistema pensional, y montó un movimiento digital, él ni siquiera estaba viviendo en Colombia, pero montó un movimiento digital que se llama No con mi ahorro. Y luego de eso nos terminaron presentando, nos conocimos, nos dimos cuenta que nos estaba interesando justo lo mismo en el mismo momento, que era mostrarle a la gente qué era lo que iba a hacer esa reforma pensional y por supuesto hacerle oposición, y nos unimos y formamos, digamos, un equipo con Daniel Briceño, Mateo Amaya, Julio César Iglesias y yo, en No con mi ahorro. Y ese es, digamos, es nuestro movimiento digital. Y ahí, pues nosotros hacíamos videos, entrevistas, de todo tipo de cosas, intervenciones en el Congreso, recogimos firmas y demás, pero dijimos un día, nos soñamos hacer algo más grande, hagamos un documental, algo que quede una pieza como para presentar, no solo un video en TikTok. Y ahí decidimos, digamos, había en Atlas Network en Estados Unidos, que es un think tank de centros libertarios, como No con mi ahorro, en los que dan becas para gente que está haciendo documentales. Entonces nosotros dijimos, metámonos, inscribámonos, y pusimos toda la propuesta del documental que queríamos hacer, que era justamente irnos a varios países de América Latina en donde estaban o en donde habían vivido reformas pensionales que habían expropiado el ahorro o sencillamente donde los políticos habían robado la plata pensional de la gente,
y mostrarle, digamos yo, a mi generación, eso como en un viaje del tiempo, qué es lo que va a pasar en Colombia, como hacer esa comparativa. Presentamos la propuesta de Atlas Network y nos ganamos la beca, y eso fue una absoluta bendición para nosotros, porque pues hacer un documental es muy caro y nosotros plata no tenemos. Y ahí la beca, ¿en qué consistía? Consistía en $5.000 y además en que nos daban la producción, o sea, una gran productora de todo un día, solo un día, en el país que nosotros quisiéramos. Entonces ahí dijimos, bueno, con $5.000 no vamos a poder viajar. Pues esto es muy poquito dinero para el viaje, los camarógrafos, todas las cosas que necesitamos hacer. Y ahí decidimos abrir una Vaki en redes sociales y pudimos recolectar 16 millones de pesos de la gente que nos seguía. Y eso fue, pues, para mí gratificante saber que alguien que no me conoce, seguramente nunca me ha visto y tal vez nunca me va a ver en persona, haya decidido donarnos de su bolsillo. Recolectamos 16 millones de pesos y con esa plata ahora sí podíamos viajar. Nos fuimos a Argentina, a Perú y documentamos también el caso obviamente colombiano y de Venezuela. Y lo que hicimos en estos lugares fue dos cosas. Una, entrevistar expertos, hablar con economistas que nos contaran qué había pasado en estos países. Por ejemplo, en Argentina, en 2008, Cristina Fernández expropió el ahorro. Entonces, hablamos con una economista que nos contó todo el cuento de cómo había sido que esta señora había expropiado el ahorro y mostramos el contraste de cómo están viviendo los jubilados argentinos en este momento. Y es que no tienen plata para su pensión, no porque sea culpa de Milei, no, sino porque Cristina se robó el ahorro y porque Cristina puso a pensionarse a 2 millones de personas que nunca habían aportado. Eso es muy importante, perdón, eso que estás diciendo es muy importante, porque es que a la gente se le olvida la historia, eso hay que resaltarlo una y otra vez. Continúa. Ahorita la gente le echa la culpa a Milei y Milei no tiene nada que ver ahí, o sea... Has tocado un tema que es fundamental y yo primero quiero volver a felicitarte. Yo ya lo hice en redes y he tratado de que todo el mundo pueda ver tu documental. No sabía lo de la Vaki, que me parece qué berraquera y qué berraquera que le pase esto a personas que quieren simplemente gritarle al mundo que por favor, porque es que somos unos tesos para quejarnos, somos unos tesos para decir, incluso nosotros mismos, o sea, yo en redes sociales me quejo mucho, pero como hay tanta narrativa alrededor de los temas, el señor presidente nuestro es o era un gran orador y era muy convincente y así convenció tanta gente para que votara por el gran cambio que afortunadamente se ha ido tan al otro extremo que yo creo que la gente ha podido entender la gran falacia que terminó siendo. Pero si no tenemos personas como tú que explican y que van más allá, que fueron a Argentina a mostrar lo que tú dices, el viaje al futuro, vea, es que, porque claro, nos la pasamos diciendo, es que, pues pucha, y los que hemos tenido la oportunidad de viajar, de conocer, de saber lo que pasa verdaderamente en Venezuela, y no por los bots y las narrativas y tal, pero el resto de la gente en Colombia no sabe eso. Entonces, personas como tú que hacen esa tarea, ese documental y le dan esa visión, esa real, con pruebas contundentes a la gente, esto es muy, 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 muy valioso. Es muy valioso. Complementando ahí, y ya para dejarte seguir, Jerome, pues primero la juventud, muy joven, porque pues lo que tú dijiste, pues los jóvenes, cuando uno está joven, como que eso no lo entienden ni le interesa. Lo otro No es que interesa. le fuiste a campo, o sea, fuiste y entrevistaste específicamente y hiciste un esfuerzo, vienes, porque a nosotros también nos dicen blanquitos, riquitos, todo, entonces siempre estamos equivocados, eso es curioso, porque siempre estamos equivocados, pero qué bueno que tú hayas podido ir a cada uno de estos países y concluir por tus propios medios, estás concluyendo, mire, el problema de pensión es aquí y no aquí. Entonces es una maravilla. Continúa. Es muy entonces. valioso, Gracias, es muy valioso que eso haya venido de ti, Sí. de una familia, de la historia que estás contando, del estrato 2, sí, porque lo que dice Darío, ese documental lo hacemos nosotros y eso hubiera sido No nos fatal. creen. Yo ¿Entendés? tengo, No, y ella tiene, yo tengo una habilidad inquietud, muy Jerome. importante, y es que está en el cohorte de las personas, o sea, es que vos ya no le haces, si nosotros estamos 10 años, 20 años en un cohorte diferente, pues uno no tiene esa resonancia. Y ella pues es una persona joven
y cuando ella lo cuenta es diferente, porque si nosotros lo contamos suena como a cantaleta, por eso es que hay ciertos tonitos de voz que la gente simplemente dice, por eso es que Uribe de pronto se desconecta con la gente de 15, de 25, porque habla como si estuviera predicando, y esa vaina no gusta, pero entonces ella lo hace además en el medio que es natural para las personas. Eso no llega en un folleto, sino que llega en clips de TikTok, llega en YouTube, entre otras. Se me estaba ocurriendo acá para no desviarte más. El próximo, yo no sé cuál es el próximo documental que vas a hacer, pero la forma de apoyar a Jerome, tú ya activaste los supers en YouTube, o sea, uno puede entrar ahí, ahorita me voy a meter a tu documental y si tienes los supers, entonces uno puede poner 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000 pesos, usted puede poner lo que quiera y entonces ella, pues, además de generar ingresos por los avisos de publicidad, uno lo que está haciendo es ayudar a crear contenido educativo para que ella pueda seguir creando material de esto y que nos lo explique con la facilidad que lo has hecho. Gracias, Hernán. Pues nosotros subimos el documental en el canal de YouTube de No Con Mi Ahorro, que es un canal que usábamos sobre todo antes de empezar a hacer cosas en TikTok. Entonces no es tan activo, por ende aún no tiene la posibilidad ni de monetización, ni de nada aún. Es decir, nosotros la forma en la que monetizamos las redes sociales es en X y ahora en Facebook, que Facebook está pero con ese tráfico que tienes en este momento, y si no, pues Darío y yo nos conectamos y te ayudamos pues para que lo creas una cuenta en AdSense y lo arranques a monetizar. Y si se activan los supers, pues entonces ese es como la donación o lo que la gente dice, hombre, le vamos pues a ti y a tu equipo, pues dar un dinero para que sigan creando contenido de este tipo, porque a mí me parece súper valioso. Gracias. Que me enseñen cómo se hace bien, por favor. Y seguido, bueno, ahí están los expertos y seguro te van a enseñar. Pero además yo también pensaba eso, porque es que, es decir, hay tantos temas, tantos documentales como el que hiciste, varios temas por contar, que aquí estamos firmes para hacer una vaqui propia, ayudar a levantar plata para esto. Es más, aquí yo digo de una vez, ¿cuál es el próximo que aquí estamos firmes? ¿Sí? Sí, no, es que le activamos eso y para que todo el mundo pueda, entonces que nos explique cualquiera de estos temas complejos en el que vivimos, pues en este país gordo. Vos le ibas a hacer una pregunta y te interrumpí. Sí, era para Jerón, pues como para continuar en el tema. ¿Hace cuántos años empezaste como a pensar en el tema de la pensión? ¿Hace cuántos años empezaste? Hace 3 años. O sea, lo que lleva el gobierno. Y fue por el motivo de la ley, o sea, de la ley de pensiones, la nueva ley que te llevó a eso. Sí, me sirve mucho esa pregunta para conectar justo lo que estaba diciendo, y es que cuando yo me senté con este señor que me hablaba muy técnico, que yo le dije, no, que Colpensiones es una pirámide, ese día entendí que Colpensiones era una pirámide y entendí otra cosa fundamental, y es que la nueva ley, la reforma pensional, eliminaba esa devolución de saldos que mi papá había tenido. Es decir, que con la ley, con la reforma pensional, mi papá no le hubieran dado sus 113 millones, yo no hubiera entrado a estudiar a la Universidad del Rosario, mi papá hoy no tendría con qué vivir, etcétera. Y entendí además que en cambio de esa cantidad de dinero que era su ahorro pensional, le hubieran dado algo que yo llamo una chichigua mensual, que luego ya con el tiempo le pregunté al Ministerio de Hacienda en un derecho de petición y me confirmó que son para mí, personas como mi papá, 100.000 pesos al mes. Y no pues, jodas, espérate, punto ahí. Entonces, te dieron 100 millones, pero si lo coges este nuevo régimen, serían 100.000 pesos mensuales. Sí, eso depende de las semanas. Yo tengo una tablita, ahorita se las puedo compartir, que fue de un derecho de petición, y yo esa tablita creo que la subo todo el tiempo porque es que me encanta enmarcársela a los petristas para que vean el robo que hace su reforma pensional de la pues gente sí, más pobre de clase. Si la puedes compartir aquí, muy bueno, para que nos la muestre. La subimos acá, buenísimo. O sea, todo parte por el hecho de que el futuro de ella dependía de una reforma, ¿cierto? O de mucha gente va a empezar a depender de esa reforma. Claro, búscala tranquila. Uno insiste que los fondos de pensiones o los fondos privados de pensiones son muy malos financiadores de los fondos, pues de la plata de uno. Pero a la final a mucha gente le trae algún beneficio. Esa es como mi conclusión en este momento. Claro, lo chistoso ahí es que pues usualmente nos dicen que Colpensiones le conviene a todo el mundo y por eso todo el mundo quiere pasarse los últimos 10 años a Colpensiones, pero no le cuentan a las personas que es que a los que no alcanzan las semanas, es decir, al 80% de colombianos como mi papá, Colpensiones no les devolvía nada
con la ley 100, obviamente ahora menos con la reforma pensional, y que a esas personas les servía era estar en su fondo de pensiones. Ya estoy buscando aquí la imagen para compartírsela. Eso que tú dices es muy cierto. Yo tengo muchísimos amigos que se han pasado los últimos 10 años para Colpensiones y han empezado además a pagar la máxima. Yo nunca le paré bolas a las pensiones, no sé, porque yo como que nunca en el fondo creí en eso, aunque siempre he cotizado. Es más, ya cumplí las semanas, siempre he cotizado con un mínimo, con dos mínimos. Bueno, cuando fui empleado, que fui muy poco tiempo empleado entre cuando jugué en Santa Fe, Chico, y cuando trabajé unos años, un par de años en la constructora, pero de ahí para adelante sí, lo he hecho yo. Y hace por ahí 2, 3 años, un montón de amigos se pasaron para Colpensiones para terminar retirándose con la máxima. Yo no me Sí. pasé, por ejemplo, porque no me sonaba, no me parecía ni correcto ni tal, y yo seguía ahí ¿cómo se llama la del grupo Sura? ¿Cómo es que se Porvenir. llama? En Porvenir. Yo estoy Porvenir. ahí en Porvenir. Y justamente, Lucas, yo concuerdo mucho en algo que tú acabas de decir y es que no te parecía correcto, y es que las personas hoy se pensionan con altas pensiones en Colpensiones, es cierto. Colpensiones pensiona más alto que los fondos, es cierto, pero hay que ver por qué pensiona más alto que los fondos, porque es que Colpensiones no te hace el cálculo con tu ahorro, con tus aportes, porque sencillamente en esa pirámide no hay ahorro. O sea, la plata que ingresa de una vez la redistribuyen, dicen ellos. Entonces, pues, lo que hacen ellos es calcular los últimos 10 años y hacerle un promedio, y en realidad lo que termina costándole tu pensión a Colpensiones o al Estado, entre comillas, es mucho más de lo que tú aportaste. Entonces, adivinen de dónde empiezan a pagar todo eso. Por eso es que hoy Colpensiones tiene un déficit de 25 billones. O sea, es muy grande y realmente no es justo, porque listo, en los fondos puede que uno se pensione con una pensión menor, pero es que es el ahorro que tú has tenido, obviamente más los rendimientos. En cambio, en Colpensiones, pues, no funciona así. Y tristemente, los que pudieran pasarse para Colpensiones, para que los últimos 10 años meterle con toda, es el 1%. Entonces, los Exacto. que en el fondo casi que ni lo van a necesitar. ¿Sí me entiendes? Ahí fue donde no me pareció como correcto. Exactamente. A las personas a las que les conviene Colpensiones son a quienes tienen una estabilidad laboral muy grande y además unos salarios altos. Y eso, tal como lo dices tú, son muy poquitas personas, pues la mayoría de colombianos son clase media como mi papá, que ni siquiera llegan a las semanas. Y a ellos les servía el fondo. Aquí ya estoy presentando la imagen, sí se ve, ¿cierto? Sí, se ve perfecto. Miren, esto es una respuesta a un derecho de petición que yo le hice al Ministerio de Hacienda el año pasado, y me envían esta tablita que dice que son las rentas vitalicias para un IBS de una persona que haya aportado un salario mínimo, es decir, mi papá. Entonces, ¿se acuerdan que yo les dije que mi papá tenía 400 semanas? Él tenía exactamente 404 semanas, que son 8 años de aporte. 110 A él le hubieran dado 110.608 pesos en vez de 113 millones que recibió. Es una locura. No. Es que Pero 110 para mil, poner Dios esto mío. en lo absurdo, alguien que tenga 999 semanas, esos son 18 años trabajados formalmente, le van a entregar, si es mujer, 280.000 pesos. Una persona con 1.000 semanas está a nada de pensionarse. Una persona con 1.000 semanas seguramente tiene un saldo muchísimo más alto que le hubieran dado. Por ejemplo, si a mi papá con 400 semanas le dieron 113 millones, digamos que esta persona, por hacer unas cuentas rápidas, tenga 200 millones, que es preferible. Claro. 200 millones, incluso mucho más, porque estoy haciendo una cuenta, digamos, para bajita, o 280.000 al mes. Pero es que yo te voy a decir una cosa, es que coges 200 millones de pesos y lo metes en el CDT más malo del mundo, sí, y ya tenés una mejor renta, ¿sí me entiendes? Sí, o sea, sin duda, completamente de acuerdo. Y esto es a lo que yo llamo chichiguas vitalicias. Así decidí ponerle, y ha sido mi caballito de batalla contra el gobierno, porque tanto ellos que dicen defender a la clase media y a los pobres, y mira, les van a robar. Pero después de eso, yo decidí no quedarme solo ahí y meterme más al tema de las rentas vitalicias, y averigüé 2 cosas más. Voy a dejar de presentar aquí para ya salir yo otra vez. Volví. Sí, volví. Decidí tener otras 2 cosas, y ese artículo 18 de la reforma pensional dice no solamente que a estas personas les van a dar esta chichigua vitalicia, sino que además de darles esa chichigua, se la van a dar 3 años después de que cumplan la edad de pensión. Esto significa
que los hombres ya no la van a recibir a los 62 como recibían la devolución de saldo, sino que tendrán que esperar hasta los 65, y las mujeres ya no a los 57, sino a los 60. ¿Qué van a hacer estas personas desprotegidas en su vejez durante 3 años sin tener sus ingresos? En ese gap. ¿Qué tal? Entonces yo empecé a preguntar, oiga, ¿qué tal que alguien se muera antes Claro. de recibirlo? Claro. Y luego me pregunté, ¿qué tal que alguien lo esté recibiendo, sus 110.000 pesos en el caso de mi papá, y fallezca al año de estar recibiéndolos? Y tenía, o sea, queda un excedente de 110 millones, 112 millones. ¿Qué pasa con esa plata? Yo le hice esas preguntas al ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, y eso fue una controversia muy grande, porque imagínense que estábamos en el Congreso de Asofondos este año en abril, y yo me colé en la rueda de prensa, y como pude, cogí el micrófono y le dije, ministro, mucho gusto, yo tengo en ese momento 18 años y necesito hacerle una pregunta, es que yo tengo una duda con tal. Le hice esas preguntas, y el señor, hay un video de eso, ese video se fue muy viral en redes, porque el señor abre los ojos, mira al equipo, mira al señor de Asofondos y dice, la verdad no tenemos respuesta sobre eso, estamos trabajando en el decreto, eso lo miraremos más adelante. No. ¿Y eso Y yo qué no. porcentaje de la población es que está básicamente en el limbo? Es el 80% de los aportantes. Güey, pucha. O sea, es muchísima gente. Y bueno, yo dije, no me voy a quedar con esta respuesta del señor Sanguino, y mandé un derecho de petición al Ministerio del Trabajo, no me lo contestaron, les puse tutela para que me lo contestaran, porque es que yo quería que me contestaran, y en efecto nos dieron la razón. Ese video también está en mis redes, en el que nos dicen que si la persona fallece cuando está recibiendo al año esta chichigua vitalicia, su dinero no se hereda, no es heredable ni sustituible por ¿no? muerte. No. ¿Qué pasa con ese dinero? Se lo queda el Estado y se va al Fondo de Solidaridad Pensional a financiar las otras pensiones de Colpensiones. Bingo, eso era lo que yo quería demostrar, eso es lo que yo quería demostrar, que estaban haciendo solidaridad, como dice Milei, con el bolsillo ajeno. Wow. Y que la plata de las personas no solamente se las roban allí, sino que además no es heredable. O sea, esto es Oye, robo absoluto. cuando tú hablas con la gente en la calle, porque me imagino que has hablado con un montón de personas, esta tablita y esto que acabas de describir, ¿qué porcentaje de las personas lo conocen, lo desconocen? O sea, nadie está enterado de esto. O sea, Lo entiende. Lo entienden, lo entienden. y lo asimilan, porque puede que lo asimilen mal. Que no es verdad, Gerardo, eso es mentira. Porque, Darío, porque es que ese es el problema y es uno de los temas comunes que nosotros siempre estamos hablando pues en el podcast, pues esa idea de generar alfa, pero es que hasta en las pensiones uno necesita alfa porque tenés una corriente mediática de un gobierno diciendo que es el gobierno que se preocupa, el gobierno progresista, el gobierno de la gente, el gobierno del estrato bajo, y es el que más se la meten. Pues es que me parece increíble que tenga que venir una persona a sus 16 años a hacer este trabajo y que un ministro se quede viendo un chispero y que el resto de la población esté sufriendo. Yo vuelvo y digo, lo único que tenemos que hacer es magnificar esto. Y la pregunta que sigue, ¿cuál ha sido el roce y la fricción? Porque yo sí he visto unos trinos de alguna gente diciendo, lo que dice Jerome no es cierto, o sea, los tenés al rojo vivo, ¿cierto? Sí, eso, sobre todo con este tema de las rentas vitalicias, porque los expertos que defienden la reforma pensional, las grandes mentes del progresismo que defienden esta reforma pensional, entre esos profesores míos, profesores de mi universidad. No. Sí, terrible, ya les cuento la historia con eso. Ya hablamos de los profesores que son tan importantes, así como diste con un gran profesor que te recomendó un gran libro, la gran mayoría no da con esos profesores, sino con todo lo contrario. No, ahorita en la universidad es difícil, ya les cuento eso, pero bueno, esas personas nunca han sido capaces de defender este pilar, se llama el pilar semicontributivo. Nunca hablan de eso. O sea, siempre hablan de que lo magnífico, el pilar solidario, que se unifica el sistema, que los fondos ya no van a robar. Bueno, hablan de todo eso, pero nunca son capaces de defender el pilar semicontributivo. Ahora, cuando yo empiezo a hacer estas preguntas y cuando yo les muestro que ellos han dicho cosas erróneas en el pasado para defenderlo, porque, por ejemplo, Katy Jubinao, la representante a la Cámara, con ella hemos tenido fuertes enfrentamientos, Julio César Iglesias y yo con ella, porque sí. Ella, cuando la reforma estaba por aprobarse, ella en una sesión de la Cámara de Representantes sacó una tabla gigante, además imprimió una tabla gigante en la que mostraba unas rentas vitalicias que empezaban en 400.000 pesos.
Y yo, señora, o sea, yo le estoy mostrando un documento que me dio el Ministerio de Hacienda. Yo no me lo inventé, yo no lo saqué de ningún lado, me lo dio el Ministerio de Hacienda. Y cuando le mostramos, y le mostramos además la respuesta del Ministerio del Trabajo, no dicen nada, se quedan callados. Otro, y aquí ya hablo para la cosa de los profesores, ustedes no sé si han visto un abogado que se llama Kevin Hartman. No. Bueno, es abogado del Rosario, experto en pensiones y demás, y fue una de las personas que ayudó a escribir esta reforma pensional y con quien hemos tenido grandes enfrentamientos en redes sociales, porque él le ha dicho a medios como Kolchek que nosotros mentimos al decir que no va a ser heredable, cuando el Ministerio del Trabajo nos confirma en efecto que es que esa plata se la queda el Estado. Entonces, bueno, ha habido muchas peleas con, digamos, con grandes mentes del progresismo, pero al final, cuando ya les mostramos estos derechos de petición y las respuestas, pues no dicen nada, absolutamente nada. ¿El presidente nunca te ha dirigido a ti, el presidente, o no? Sí, 2 veces. Sí. ¿Dos veces? 3 veces. 3 veces, pero nunca sobre este tema. La primera vez fue sobre la reforma a la salud. La segunda vez fue sobre un lema que yo creé que es menos Marx, más Hayek. Ya, qué crack. Así se llama, se titula una de mis columnas en La República, por el adoctrinamiento de los profesores en los colegios y en las universidades. Y entonces, pues, bueno, a raíz de que el presidente Petro se refirió, me dijo que yo era una tonta por sugerir leer menos a Marx y más a Hayek. Como me dijo eso, yo dije, bueno, voy a sacar camisetas y mugs, y vendo camisetas y mugs, y con eso también me financio para la universidad, para mis transportes y demás, y la sigo vendiendo. No, y la tienes que tener nuevamente en YouTube. Por favor, hay una forma de ponerlo aquí, para que las pues, porque yo voy a comprar. Y aquí también para que las vendamos desde aquí. Claro. Menos Marx, Max Menos Hayek, Marx, además más que me Hayek. parece. No, yo ya porque necesito me parece 7 camisetas de esas. Sí, porque me parece una berraquera además la camiseta, y es otra cosa que me tiene muy preocupado. Pues nosotros obviamente somos unos dinosaurios que salimos de la universidad hace tiempo, pero tú, pues que eres libertaria, ¿tú sientes el adoctrinamiento en la universidad o no es algo? No. Muchísimo, es muy fuerte, pues sobre todo en carreras como historia, porque la Escuela de Ciencias Humanas igual siempre se ha sabido que es una escuela progresista, digamos. Entonces los primeros 2 semestres de historia yo era de la que se hacía en el último puesto atrás y me quedaba callada toda la clase y no opinaba nada porque yo sabía que no había cabida. Esa pues no importa, yo aquí no quiero resaltar nada, yo quiero escuchar, aprender y ya. Pero en tercer semestre, es decir, el semestre pasado, entré a una clase de fundamentos de las ciencias sociales y lo primero con lo que me encuentro es con todo un pensum de Marx. Y yo, bueno, me aguanté la primera clase. Pero es la Universidad del Rosario, o sea... La Universidad del Rosario, exacto. No es la universidad. O sea, pues, es que yo no entiendo esa vaina, pues no logro comprender. Siempre ha sido, Gordo, es que esa siempre ha sido la estrategia, porque la gente, los jóvenes, son más blanditos entre los 18 y los 25. Es cuando más amor y cuando más odio tienen, entonces por eso es y que... es cuando los papás no sabemos de nada según ellos. Pues esa es la edad en la que los papás, nada de lo que dicen los papás es real. Es verdad. No, está muy claro. Lo que quiere decir, no es que uno no deba conocer a Marx, no es que uno no deba conocer a Hayek, no es que uno debe conocerlos todos, pero no que la educación se centre en una sola corriente, ya uno después decide qué carajos quiere hacer o cómo pensar. Es porque pues ahí es donde yo digo, pues puta, pues es que es una universidad privada, donde pues los hijos más revolucionarios, pues no. Miren, aquí traje el MOOC. Este es uno de los diseños menos Marx más Hayek, en la otra cara Hayek. Pero tenemos como 6 diseños diferentes y bueno, la camiseta que se las muestro también ahora. Pero aquí está. Buenísimo. Necesito un mock de esos. ¿Cómo ese viaje, cuánto duró el viaje en total que hiciste por los diferentes países? Fue muy cortico porque no teníamos plata y nos estábamos quedando en hostales. Pero cortico. Duró solo 4 días. 4 días. Porque como teníamos solamente 16 millones que habíamos recolectado en la VAC y más los $5,000, pero pues es que de eso había que pagar la cámara, el asistente de la cámara, pues pagar los hoteles, los aviones. Argentina no es barato. Argentina no es barato, Perú es caro. Bueno, duró 4 días, pero fueron unos 4 días muy productivos en los que no dormí ni una hora por estar planeando todo. ¿Y cómo fue ese
antes del viaje y posterior del viaje? O sea, antes del viaje ibas como, ok, esta es mi idea, esto es lo que siento que me está pasando, tengo estas hipótesis, y cierras el viaje y ¿qué concluyes? Bueno, antes del viaje Era peor. yo no me Peor imaginaba, de lo que te imaginabas. antes del viaje yo no me imaginaba, digamos, la situación tan precaria que tienen en Argentina los jubilados. O sea, yo era consciente, porque había estudiado el tema de que en 2008 Cristina había robado los fondos de pensiones y que el ahorro de la gente, pero no me imaginaba en la situación en la que estaban. Y, por ejemplo, yo desconocía que es que Cristina había pensionado a 2 millones de personas que no habían aportado nunca. ¿Les suena similar al Pilar Solidario en Colombia? Claro. Claro. Votantes, Hacer, boticos, esos boticos tan importantes. Esos son boticos. sin duda 2 alguna. millones que nunca aportaron. O sea, Miren, yo soy muy cercano por el fútbol a los argentinos, por supuesto. Entonces, yo tengo estos debates constantes porque la mente de los argentinos mayores tiende a ser progresista, porque ellos han vivido durante los últimos 30 años todo De este la teta del sistema. Estado. sí, del Estado. ¿Sí? Y las familias, entonces a mí me explican la familia, los familiares, el tío, y entonces las cenas, el asado, y es como un tema, y todos han vivido del Estado. Y también, mire, lo que le está pasando a Milei hoy, que ha tenido unos resultados tan espectaculares, pero son 30 años. Entonces, hay mucha gente que está sufriendo. Hay mucha gente que está sufriendo esta transformación de Milei. Porque no, es como dicen por ahí, no, there's no free lunch, no hay un almuerzo gratis. Alguien tiene que pagar los cambios y los correctivos que están pasando. No quería que se me olvidara algo, Jerome. Además, me encanta tu nombre, güey, pucha. Después me cuentas por qué te pusieron Jerome. Pero tú conoces el Cocrea. No. No, bueno, te voy a poner en contacto con mi hermana, Ok. porque ese es el poder de financiarte todas tus documentales. ¿Estás pensando en hacer más o no? Sí, por supuesto. Bueno, Hay uno que estamos. con eso vas a recoger toda la plata que necesitas. No es que la recoja, sino que porque es una forma, y mi hermana que se la pasa buscando documentales y otros amigos que hacen documentales de Diptongo, han venido, nosotros vamos a hacer un documental de Fortaleza, del equipo de fútbol. Sí, qué chévere. Y ellos me trajeron el tema del COCREA. Y el tema del COCREA básicamente es exención de impuestos de rentas para la gente que invierta en tu documental. Y es muy bacano. Entonces yo creo que si vas a empresas libertarias, empresarios, van a querer ayudarte muchísimo porque además tienen un beneficio tributario. ¿Me entiendes? Sí, esa ley, sí es, sí. Es más, deberíamos estudiarla bien para explicarla mejor, pero tenés toda la razón y me parece buenísima la conexión. Ahí está. Reconecta, porque estaba bueno la llegada de Argentina y no sé qué, por favor, reconecta ahí. Claro, qué pena. Tranquilo, don Lucas, que era importante ese apoyo para ella. Buenísimo. No, muchas gracias, Lucas. Ahorita, pues, te paso mi contacto y hablamos bien. Claro. Bueno, de Argentina, entonces, bueno, llegamos a Argentina y nosotros teníamos solamente claro que íbamos a hablar con la experta con la que estábamos. O sea, eso es lo único. No sabíamos a qué argentinos íbamos a entrevistar. Eso surgió allá. Entonces, Ariel, por ejemplo, era el señor que nos llevó en un Uber. Y a mí me encanta hablar con los Uber, siempre. Entonces, yo al señor me le senté, entonces yo le empecé a hablar de fútbol. Bueno, ¿esto es de Boca o de River? Y así, porque en Argentina uno no puede hablar de política, por lo menos en Buenos Aires, no. O sea, no menciones a Milei nunca, me decía todo el mundo, no vayas a hablar de Milei. Entonces me tocaba entrar por el fútbol. Y bueno, ¿y usted es jubilado? Sí, ¿y usted cómo vive? Y cuando el señor me empezó a decir cosas como que realmente conocía su situación del sistema y demás, yo le dije, venga, yo estoy grabando un documental, le presento a mi equipo, aquí todos los que estamos en el carro somos un equipo que estamos grabando un documental, ¿quiere darme su testimonio? Dijo, claro, y con él grabamos, y él me acompañó a la tienda de River, yo soy de River, a comprarme una camiseta de River que costaba lo mismo de su pensión, o sea, una camiseta de fútbol vale lo mismo de una jubilación de un mes para un jubilado en Argentina. Yo creo que eso es importante, hacer esa equivalencia. Cuando yo entendí eso, dije, te voy a regalar la 10 de Juanfer Quintero. Eso. Yo creí que era la de Santa Fe. No, la de Juanfer, pero pues
tengo que pedírsela, pero al aire ya le estoy pidiendo aquí a Juanfer Quintero la 10 para ti. No, me muero, me muero. Muy de River, ayer estaba sufriendo con la Ay, Libertad. Dios. Pero bueno, entonces sabíamos que íbamos a hablar solamente con la experta y cuando ya pude conocer el testimonio de los jubilados, y es que realmente viven muy mal. Este señor me contaba que además está enfermo en este momento, es una persona, digamos, ya mayor, que está jubilado, su esposa está jubilada y con la jubilación de los dos no les alcanza para comprar la comida. O sea, si no les alcanza para la comida, imagínense los servicios, la ropa, demás. Entonces el señor por eso hace Uber. Y en Uber, pues No. con este dinero puede, pero pues es que el señor tiene, no sé, 75 años, o sea, Ariel es una persona muy mayor. Y entonces nos contaba que al final lo que tenían que hacer era pedirle plata a los hijos. Y digo yo, esto me parece una injusticia muy grande porque es una persona que aportó toda su vida junto con su esposa y hoy no tienen la plata suficiente. Y es que en Argentina no solamente fue el problema de que se le robaron el ahorro, sino de la hiperinflación que tuvieron, pero, o sea, pobres argentinos. El Entonces, corralito. y No, digo eso yo, es... me da una tristeza tan grande porque ese es el futuro que le espera a Colombia, porque la reforma de Gustavo Petro es casi que la copia exacta de la reforma de Cristina en 2008. Y bueno, luego nos fuimos a Perú y en Perú es una situación completamente diferente. Allá en Perú actualmente es el único país que tiene un sistema paralelo de pensiones, que era como el nuestro, fondos privados y fondo público. Y allá también sabíamos que íbamos a entrevistar a dos expertos, no sabíamos a qué peruanos íbamos a hablarle, o sea, ciudadanos. Y entrevistamos a dos personas maravillosas, David Tuesta, que es el presidente del Consejo de Competitividad, y a Iván Alonso, que además tú, que es un gran libertario, un grandioso libertario, lo tienen que conocer, yo quedé enamorada de ese señor. Además, nos encantó tanto que lo trajimos a Colombia para la premier de nuestro documental, para que le hablara a todos los colombianos allí. Eh, y los entrevistamos a ellos y nos contaron que es que en Perú han habilitado, digamos, que los peruanos puedan sacar plata de sus fondos de pensiones 7 veces. O sea, retiros, como si aquí nos dejaran sacar la plata Parciales. que tenemos en los fondos de pensiones. Y entonces mucha gente ha dicho, eso es terrible porque los peruanos se van a gastar su ahorro, van a comprar televisores, se van a ir de viaje, van a comprar un carro, mejor dicho, no van a cuidar bien su dinero. Pero nos dimos cuenta, y esto sí me di cuenta estando en Perú, porque yo no tenía muy claro qué pensaba de esa situación antes de viajar, y cuando llegué a Perú me di cuenta que es que la gente no es que se lo gaste en un televisor, no, y que esa narrativa que le estaban vendiendo al mundo, que era incluso una narrativa que yo estaba empezando a creer, es para decirnos que los políticos son mejores administrando nuestra plata que nosotros mismos. Entonces decían, no, es que yo por qué voy a dejar que un peruano tenga su ahorro pensional y se compre un televisor, mejor yo, político, mejor yo, el Estado, sé administrarte mejor tu plata y tu vida. Cuando me di cuenta que esa era la narrativa, que la confirmé allá en Perú, dije, uy, esto está muy grave, porque entonces nos están queriendo vender que los peruanos son unos irresponsables o que la gente común como nosotros somos unos irresponsables y en cambio los políticos sí saben qué hacer. Y bueno, ahí ya concluí entonces que eso es, pues, es una mentira absoluta y que las personas más bien está muy bien que puedan tener una disposición completa sobre su ahorro, sobre su propiedad. Y dije, ojalá en Colombia nos hubieran dejado también retirar nuestra plata de los fondos antes de que los políticos se la robaran. Wow. ¿Quién está? ¿Sabes qué? ¿Cuál es un país que, no sé si has tenido oportunidad, cuál es un país que está utilizando bien las pensiones? Es muy difícil exactamente eso, pero hay un país que hizo una buena reforma, que fue México hace 2 años, pero ya la dañaron. O sea, les duró muy poquito. Y es que AMLO, incluso la hizo AMLO, que es lo que me da risa, porque AMLO tan radical de izquierda entendió que el Colpensiones de México, el Fondo Público de México, estaba tan desfinanciado que se iban a quedar sin plata en 10 años. Y como él entendió eso, me parece increíble que lo haya entendido, decidió hacer que ese fondo público siguiera siendo del Estado, pero empezar a ahorrar e invertir el dinero. Es decir, hacer lo que hacen los fondos privados. Y con eso, en un año, pudo recuperar la pérdida que tenía de 4 años atrás. Wow. Luego ya lo dañaron bueno, hicieron otra reforma y otras cosas malas allá, pero eso que hicieron allá, dije yo, ojalá lo hicieran aquí con Colpensiones. Que hicieran listo, que Colpensiones, bueno, lo sigue administrando el Estado si así lo quieren, pero pues que inviertan el dinero, porque si siguen funcionando como una pirámide, pues a mi generación esa es la que termina perjudicando.
Jerome, yo tengo varias preguntas. La primera es que todavía me estoy acordando que tú al principio nos contaste que tenemos un hueco pensional de 25 billones de pesos, algo así, Sí, ¿cierto? imagínense Bien. que en 2024 la cantidad de dinero, o sea, cómo deberían funcionar los fondos de pensiones, sean públicos o privados? Pues autosostenibles, se supone, ¿cierto? Porque con lo que yo ahorro, pues se supone que esa va a ser mi pensión. Pues aquí ya viene el primer problema. Colpensiones dejó de ser autosostenible hace años por las megapensiones, por esa gente que aportó un montón los últimos años. Y entonces en 2024 le pidió al presupuesto nacional 25 billones de pesos. 25 billones le pidió al presupuesto para pagar pensiones y eso significó un incremento del 30% respecto a lo que había pedido en 2023. La cifra de 2025 no la hay, no la hay publicada en ningún lugar, mandé un derecho de petición y no me ha contestado aún, pero O sea imagínense que cuánta plata. subimos un 30% solo en ese año. Solo en Y ese si tú año. tuvieras que hacer un estimativo, ¿cuánto crees que es en este momento para demostrar que sí, efectivamente es una pirámide? No, pues es mucho más. Yo Pues creo que otro 30%. incluso más que un 30%. Yo creo que No porque más gordo, porque la base, pues son más Bueno, sí, va personas las que se creciendo. están jubilando, van Sí, jubilando en este momento. sí, claro, exacto. Son pues, muchas. O sea, de solo en un alguna Entonces tiene año. forma que sí ser más hubo. grande. Entonces, bueno, la cifra oficial no está, yo estimo que por lo menos debe ser un 40% más que el año anterior, o sea, imagínense cuánto vamos sumando, pero esa cifra no la sacan obviamente porque sería alarmante, de esos 25 billones. Otra cosa que, pues, como para que lo podamos ilustrar, o sea, es que yo siento que tú aquí básicamente nos estás dando una clase, pues, en pensiones, porque nos estás explicando cómo funciona el sistema, cómo abusan del sistema, cuál ha sido la experiencia. Pero hay un problema muy grande y es que la asimetría de datos. Tú eres Jerome solita con tu equipo, redes sociales y tienes, como para que la gente dimensione, tienes todo un gobierno explicando una cosa mal explicada, o sea, es como un video contra 20.000, 30.000. ¿Cuáles son los brazos del gobierno, las entidades que están, digamos que amplificando el mensaje realmente donde no están educando, como para que entendamos que es que estamos en desventaja pues de transferencia de información? ¿Por qué no lo explicas un poquito como en eso? O sea, es como tener 30 canales de televisión y tú eres de pronto un comercial chiquito que está diciendo la verdad. Totalmente. Ha sido muy difícil eso, justamente porque el gobierno no solamente tiene los canales oficiales, las alocuciones del presidente en donde dice que los fondos de pensiones deben dejar de invertir en el extranjero, por ejemplo, y que todo el mundo le parece normalísimo, pues no, qué despropósito. Pero no solamente las alocuciones, sino que además siempre utilizan las redes del Ministerio del Trabajo y las redes sociales de Colpensiones para decir que esta sí es una reforma por la vejez. Entonces le venden a la gente la idea de que esta es una buena reforma con canales oficiales. Y utilizan las voces de expertos como de las de este señor Harman, pero no solo eso, y es que han utilizado, mejor dicho, la izquierda ha sido tan inteligente de tomarse todos los canales. Entonces se han tomado canales de los verificadores. ¿Ustedes han visto estas cuentas Kolchek? Sí. Pues bueno, les cuento que Kolchek nos ha sacado 2 artículos a No con mi ahorro, diciendo que no con mi ahorro nosotros mentimos. Y entonces cuando uno se pone a revisar qué es todo lo que dicen que nosotros mentimos, a quienes entrevistan, a voces oficiales del gobierno, voces que han trabajado o trabajan en el Estado. El señor Harman, que escribió la reforma pensional, el señor Oliver Pardo, que ya no trabaja, pero trabajó en el Ministerio del Trabajo, incluso también hizo algunas cosas con Colpensiones, y otros abogados que todos están alineados con el gobierno. ¿Y a qué voces de este lado le preguntan? A cero, a ninguna. Y entonces, solamente basándose en estas voces oficiales del gobierno, es que dicen que nosotros mentimos. Y no solo nos han usado a Kolchek, también hay otros medios como Razón, como Cuestión Pública, no sé si lo han visto, que es hermanito de ellos, o Linterna Verde, que también son hermanos, son todos, digamos, de una misma casa. Y todos estos medios le han hecho un montón de notas a No con mi ahorro, incluyendo a RTBC. Entonces, no Sí, claro. solamente usan los canales oficiales, sino que además están usando estos canales verificadores que se muestran como imparciales, pero que entrevistan solamente a las personas del gobierno, a los afines a Gustavo Petro, y personas que además han escrito cosas muy feas sobre nosotros en redes sociales, o sea, no solamente desmintiéndonos, sino insultándonos en redes. No, Y, a ellos, es y esas que son las voces que oyen.
Es que lo tuyo es casi que quijotesco, pues, y no me has contado todavía cómo te va con los bodegueros que tiene el gobierno al servicio. Bueno, ya te contesto eso, pero antes, justamente para enlazarlo con los bodegueros, también utilizan a sus bodegueros, a sus influencers, para mostrar entonces que lo que nosotros hacemos es incorrecto. Y entonces es gente, me daba mucha risa, hace algunos días ponían la tablita que yo les mostré, diciendo que esa era la tablita, esos eran los valores que entregaban los fondos privados. Y entonces están Y eso, cambiando y toda eso la lo recibiste tú narrativa, con un derecho de petición, sí, claro, es mostrando que simplemente no, tergiversar. o sea, cambian todo. Y hay personas tan, digo yo, tan sesgadas, tan cortas de pensamiento crítico que creen eso. Es impresionante, es impresionante. Y ahora sí con los bodegueros, bueno, es muy duro. Ayer justamente estábamos en un taller, nosotros en No Con Mi Ahorro además tenemos algo que se llama Ruta Libertad 2026, que es talleres para personas que quieren ser creadores de contenido, les damos tips y demás, y estábamos ayer en uno de esos talleres aquí en Bogotá y Daniel Briceño les explicaba a todos que las personas que más hate reciben somos él y yo, de todos. O sea, en los comentarios de nuestras publicaciones ustedes se pueden encontrar una cantidad de cosas horribles, ¿Cómo son asquerosas. las de nosotros en TikTok, Darío? También nos tiran, pues, pero ni lo leemos. No lo leas siquiera. No, Sí, no, no, no leemos yo ya eso. no lo leo, pues ese fue el primer tip que me dio Briseño apenas yo empecé en este, me dijo, pero no leas los comentarios, no los bloquees, nada, pero no los leas, no te metas en eso. Pero sí, son comentarios muy duros, o incluso personas que a uno ya lo empiezan, como no hay nada que criticar, empiezan a Uno aprende criticar. a gozar con eso. Yo soy el tronco más tronco de la historia del fútbol, Jerome, tranquila. Pues sí, me dicen cosas muy feas, digamos, porque no se meten solamente con mi pensamiento libertario, con mis cosas, sino que ya se meten conmigo. Entonces, no, que usted es una vieja muy fea, que usted se viste feo, que usted tiene un pelo feo, que usted no se peina, que sus gafas, que su música, me critican por la música que escucho, Como que no bueno, tienen argumentos, eso pasa. O sea, es como a mí me da risa cuando a mí me critican porque soy mal jugador de fútbol, cuando hago un comentario político. O sea, ¿me entiendes? No hay argumentos para rebatirlo a uno, entonces se meten con cualquier otra huevonada como si a uno le doliera o le importara. A exactamente. mí ya me da risa, en algún momento seguramente me daba rabiecita. Pero lo más Pero, duro de todo pero, es las amenazas, porque he recibido amenazas. Justo en este también. momento. Wow. Sí, una vez una cuenta que escribe en ruso, o sea, toda la cuenta escribe en ruso en X, obviamente no da la cara, me puso que me había visto tal día a tal hora en tal lugar. Y yo revisé que estaba haciendo tal día, tal hora en tal lugar, y yo estaba en ese lugar. Y no es un lugar al que yo vaya con frecuencia. Es un lugar al que yo dos veces en mi vida. Y luego esa misma cuenta como al mes me puso, hoy la vimos en la 19 con séptima a tal hora con una niña. Por supuesto, la 19 con séptima es al lado de mi universidad y esto es algo que yo hago, pues salgo de la universidad y me voy a almorzar a la 19 o a comprar algo en la 19 con mis amigos, qué sé yo. Y eso sí, eso pasó. Entonces, claro, en ese momento, pues aquí mis papás colgados del techo, susto. También yo tenía mucho susto, pero he contado con también muy buenos profesores en la universidad. Como estudio Derecho, tengo muy buenos abogados cerca, como el doctor Francisco Bernate, que fue mi profesor de penal un año entero, y él me ha ayudado en algunas cosas, digamos, como a poner denuncias y demás. También Juan José Castro, que es un profesor de la Universidad del Rosario, que también conocí allí, también me ha ayudado. Y mejor dicho, he contado con la fortuna de tener grandes profesores que me quieren y me ayudan a representarme en esto, pero pues es difícil uno tener en ese momento 18 años y ya tener que estar poniendo una denuncia porque te están amenazando. Increíble, increíble. No, Lucas y Darío, pues es que me tiene muy impresionado sobre todo el tema, y por eso hice la pregunta de la asimetría, pues de la asimetría no, sino pues los medios que tiene el gobierno para desinformar y la capacidad singular, casi que quijotesca que tiene pues Jerome solo para comunicar esto. De nuestra parte, Lucas, nosotros deberíamos estar pensando ¿cómo hacemos para que Jerome se vuelva más viral? ¿Cómo hacemos para que Jerome, por ejemplo, salga en más podcasts varios de amigos de nosotros para que nos cuente y podamos multiplicar esto? Lucas, para que le hagan más entrevistas en medios pues que vos conoces, porque es que así sea de a 5 o 10 minuticos para que podamos poner eso en equilibrio. Una cosa que estaba pensando, Darío, pues nosotros hemos estado entrevistando candidatos, pero
Pues yo llamaría a Jerome, vení, próximo candidato que entrevistemos y hablamos del tema de pensiones, hacemos las Buenísimo, Tiene preguntas, que porque ser todo eso es así, Hernán. la que buenísimo, estudiaste sobre eso, La tiene que ser subimos así. al podcast. Buenísima idea, Sí, buenísima sí, idea. Yo voy a, te damos la como, fecha con el que teníamos pendiente, bueno, pues nos sirve, Abelardo estaba pendiente, pero entonces las preguntas de las pensiones se las haces tú a Abelardo, y el que siga, buenísimo. pues, Me sumo de una vez. yo te voy a, como vamos a ahorita a intercambiar, yo te voy a poner en contacto con mi hermana que domina mucho el COCREA y ella también además pues ha estado toda la vida en medios de comunicación, entonces también en los medios donde no te hayan hecho entrevistas, que de pronto ella pueda hacer esos nexos también para adelante, porque esa es la clave Muchas gracias, Lucas. del éxito. Muchas No, gracias. Me sirve un Jerome, montón. yo tengo una pregunta. Dime. Entre tus compañeros, entre tus amigos a quienes les han mostrado todo esto, hay quienes creen que lo que tú dices no es cierto. Entre ellos hay gente que dice, pues los más cercanos dicen, me estás hablando bobadas o excelente cosas así. pregunta. Mi hermana, vamos a empezar con mi hermana. No, pero ya cambió. Pero mi hermana tiene 40 años, tengo 19. Y ella pues siempre ha sido como muy mamá conmigo. Y un día que yo escribí una columna hace un año y un mes contando lo de la devolución de saldos de mi papá, bueno, mejor yo lo que les conté aquí, explicando ese robo, ella llamó a mi papá a decirle, porque Jerome está diciendo mentiras, tampoco debe hacer eso, ¿cómo así? Sí, pa, o sea, es imposible que a una persona a la que le hayan dado 113 millones le vayan a dar 100.000 pesos, ¿eso de dónde lo saca? No, que no haga eso, Y mi papá, ¿cómo así, hija? Entonces le mostró, y cuando ya le mostró la evidencia, pues mi hermana, ay, ¿cómo así? No puede ser, o sea, hasta mi propia hermana fue incrédula hasta que le mostré la evidencia, es que mira, hay un derecho de petición que lo dice. Y pues desde ese momento, pues ya, obviamente ya me creyó y demás. Pero a lo que voy es que si alguien tan cercano a mí como mi hermana, le tuve que mostrar la tablita, básicamente yo creo que yo debería, no sé, como imprimir esa tabla y cargarla todos los días de mi vida, a todos los lugares en donde voy, En para el mostrar a las MOG, en personas. los próximos MOG, en la segunda generación de Sí, MOGs y camisetas. uy, esa es una muy buena idea. Mostrar, yo, yo esta es la aquí, tablita. Y yo aquí complementando, no soy capaz. complementando, Dale, perdón, Hernán, gordo. esa pregunta, ¿qué de tu generación admiran tanto de Petro y por qué odian tanto a Uribe? Bueno, de Petro, la revolución, como que sea rebelde, hablando justo en términos de lo que venía diciendo ayer Margarita Rosa, de la rebeldía, pues eso yo creo que le gusta mucho a la juventud. Y hay algo que hay que tener presente, y es que la izquierda sabe enamorar a los jóvenes. La Okay. música, la cultura, los poemas de la izquierda y los artistas que hacen esto son muy buenos. Tanto así que les digo yo, y que es la razón por la que a mí me funan mucho en redes, a mí me gusta la música de artistas de izquierda y a mí me encanta la poesía de artistas de izquierda y me da igual. Ah, Por ejemplo, yo Pablo fui a un concierto de Milanés, Sabina, fue un Silvio concierto de Sabina, Rodríguez, Silvio Luis Rodríguez, Eduardo amo a Aute. Pablo, Facundo, bueno, todos Yo los estos amo. artistas, yo también, pero es que, digo yo, Musicalmente. cuando hemos tenido en un lado liberal o incluso en la derecha, cuando ha habido un cantante que sea explícitamente liberal o explícitamente de derecha. No, uno encuentra más bien cantantes, pero se esconden, no hacen poesía. Yo no he visto ningún poema que hable en una oda a favor del liberalismo, pues del liberalismo como lo conocemos nosotros. En cambio, uno abre un libro de Mario Benedetti, que a mí me encanta Benedetti, pero a veces uno abre y es oda al Che Guevara. Sí, o, claro. o cosas así. Entonces, ese tipo de cosas son muy valiosas en la juventud. Entonces, a los jóvenes los enamora y incluso a mí, pues si a mí me gusta, imagínense cómo a los jóvenes los enamora y les cambia tanto el pensamiento. Pero Uribe Eh, es de poemas, Uribe sí es de poemas. no, claro, bueno, y respondiendo ya de por qué la gente odia a Uribe, es por una muy mala imagen que se le ha dado en Bogotá, por ejemplo. Los 6.402. Yo puedo hablar de Bogotá porque pues es mi ciudad y de donde conozco a la mayoría de personas. Y en la universidad me he encontrado a gente de regiones que ama a Uribe. Lo aman. Y dicen, no, la seguridad tal. Pero en Bogotá yo creo que hay un bien pensantismo tan grande en Bogotá de decir, no, es que 6.402 o que paramilitar, un montón de cosas que cuando tú le dices, bueno, pruebas, muéstrame, no hay. Yo tengo amigos
pensantes que creen que Álvaro Uribe es un narcotraficante. O sea, es que hasta allá llegó la narrativa. Y volvemos al tema de cuando no pueden con el argumento, cuando no pueden contra uno con los argumentos, tienen que meterse por entre las ramas. O sea, a Álvaro Uribe, yo siempre digo esto, no le encontraron una cuenta en Suiza en dólares, en euros, no le Exactamente. encontraron patrimonios extrafalarios, no le encontraron, no pudieron derrotarlo como tratan de buscar al corrupto siempre, y entonces se inventaron el número 6.402. Y la gente es tan tonta, porque además ojo, es un tema muy delicado, porque uno solo es grave, ¿cierto? Todos sabemos que uno solo es grave, un falso positivo es grave, pero está cantado por los petrovideos en donde Roy Barreras confiesa que es un número inventado, que no puede ser 6.400, tiene 6.402, y la gente sigue hablando de el número 6.402. Increíble. Y no están los nombres, ¿no? Bueno, yo el semestre pasado metí una clase de la JEP, una electiva de la JEP, como Ese es para... un buen, ese es un buen documental. Sí, por supuesto. Y bueno, yo metí mi electiva de la JEP para ver qué tal, y las 2 primeras clases yo me prometí a mí misma que no iba a hablar para que no me funaran, y a la tercera clase ya yo No estaba pude funada. quedarme callado. No te aguantaste. No me No te aguanté. aguantaste. Más porque en la Yo, universidad vieron eso de las escuchas, tienen razón. Bueno, no. sí, ese es otro, pues, que además mueve y con esos murales. Pero cuando estabas hablando con tu hermana, me parece que vos tenés una capacidad de hacer algo que es muy complejo y es explicar bien, explicar hasta el punto de convencer. Te voy a tirar otra idea. Mira, en Google, cuando tú haces Google Calendar, hay una partecita de abajo que es como para crear eventos, pues, o, ¿cómo se dice, Darío? Appointments, perdóname, eventos, y los puedes cobrar. Entonces tú podrías sacar un calendario con 15 o 20 minutos, porque yo te aseguro que debe haber todas las personas que vean en este podcast, hombre, si yo pudiera llamar a Jerome, pero haces una llamadita de cobro y puedes cobrar, no sé, Darío, ¿cuánto podría cobrar Jerome por una 5.000 llamada de pesos, 15 minutos? 10.000, No, no, no 10.000. jodas, no jodas, gordo, no, ¿cómo así que tampoco? No jodan, pues. 2 No, millones, 3 Jerome, millones. yo estaba pensando, 50.000 o 100 $100.000. mil. Sí, 50, 100, no, yo estaba pensando 50, $100, pero usted se imagina la angustia. Yo los Ah, pago y yo quisiera hablar con Jerome. Entonces podrías llenar todo tu día, prendes el computador, Google Meet, simplemente dejas el calendario abajo y entonces con eso, pues, o los semestres que te queden faltando o financias otro documental. O sea, nosotros te vamos Sí, a pues, qué orientar gran con idea, diferentes ideas que te seguimos tirando ideas porque me parece muy bueno, Darío, es algo parecido a lo que nosotros hacemos pues en el grupo pues de 10 AM con el Alfa, donde nosotros decimos, hable con Darío, hable con Arias, hable con Guillermo o hable conmigo, pero es porque están ahí, pero tú lo puedes hacer, compartes el link y dice, y si te pagan, pues coordina la llamada en Google Meet y dice, ay, mira, Jerome, estoy súper preocupado, mi pensión, vos qué me aconsejas, me paso, pago la máxima, ¿cuánto crees que tu me va a propio llegar? podcast. pues, Ve cómo hago un derecho de petición, porque me parece pues que, o sea, todos los años, ¿cuánta gente se está jubilando? ¿Cuánta gente se jubila todos los años en Colombia más o menos? ¿Tú tienes como ese dato? no exactamente, pero deben ser alrededor de 200.000 personas. Alrededor de 200.000 Sí. personas. Igual eso depende por la edad, porque por ejemplo en los fondos ahorita el promedio de edad que tiene la gente en los fondos son 35 años. Wow. Entonces, no, o sea, son muy jóvenes. En Colpensiones es Gordo, que se pensionan porque pues ya están las personas que se pasan justo para eso. Yo quiero ser Gordo, usted ya casi se pensiona, usted podría ser el primero en consultar. claro. Jerome, yo quiero ser provocador con lo que está proponiendo Hernán para que realmente la gente quede interesada y de verdad lo podrías activar y seguramente te va a ir muy bien porque esa es otra fuente de financiación. ¿Cuál es la conclusión entonces para nosotros, cuarentones, cincuentones, treintentones? Venga, yo creo que lo mejor que deberían hacer es esto. ¿O qué? Primero, ahora sí, vamos a hacer como si esta fuera la asesoría. Primero, ¿cuántas semanas tienen ustedes? No. Yo, ninguna, porque yo nunca he cotizado en Bueno. Colombia. Nada. Increíble, Nunca. le gané. Yo le voy a decir yo cuántas porque mandé a hacer el ejercicio en estos Pongámosle días. 1.200. Pongámosle 1.200.
Yo, Ah, yo bueno, te voy, perfecto. bueno, ve Ustedes, hablando tú de 1200. ustedes son todos hombres, entonces a los hombres lo bueno es que después de 900 semanas la reforma pensional no les aplica. A mí no me Entonces, aplicó. ¿a ti te aplica? No, no, a mí no me Sí, a aplicó. ustedes no les aplica, porque tienen más de 900 semanas. Entonces, si las personas que están viendo esto son hombres y tienen más de 900 semanas, relájense. Siguen con la ley 100, siguen con las mismas reglas del juego, pueden seguir ahorrando en un fondo de pensiones, tranquilos. Y si son mujeres y tienen 750 semanas o más, tranquilas también. Ahora, o sea, eso por el lado de ustedes está bien. El problema más grande llega es para los que tienen hombres menos de 900 o mujeres menos de 750. Okay. Yo, El gordo Preto tiene por ahí, ¿cuántas semanas? 200, Hizo pues. 2 vueltas. Gordo ya dio 2 vueltas. Eh, Sigue, No. Jerome, sigue. bueno, yo Sigue. voy a... No me la descuiden, pues, no me la cambien de tema, No por me la favor. empirisque, no me la ¿pero empirisque. cuántas semanas tienes tú? Yo, Sí. no, yo como 1200. Ah, no, tranquilo, tranquilo. Bueno, ustedes Pero tranquilos. tranquilo, pero yo voy a, bueno, yo por ejemplo aquí lo mandé a sacar hace un par de semanas porque precisamente nosotros en el 10 AM, Andrés Arias, que es parte de nuestro ecosistema, pues ha hablado mucho de voltear las pensiones a Bitcoin, Sí. ¿cierto? Entonces yo dije, yo qué tendría ahí, cuánta plata tendría ahí, y mandé a hacer y entonces Exacto. me lo acabo de mandar mi hermana en estos días. Tengo 1326 semanas y hoy tengo 227 millones de pesos. Pues, ¿tienes Lucas? ¿Listo? Eso es lo que tengo. Sí. ¿Qué dice? ¿Cuántos años tengo? Sí, voy a cumplir 52 el sábado. Ok, bueno. O sea, me faltan 10 años para bueno, depende, pero 10 años para Y la en edad 10 de años esos jubilación, correcto. 200 y pico de millones que tienes se van a convertir en muchísimo más. Ok, ahora la pregunta es, ¿qué alternativas tengo? ¿Yo puedo sacar esto? ¿No lo puedo sacar? ¿Cuándo lo puedo sacar? Si lo quiero sacar como tu papá, ¿cuándo lo puedo sacar? O sea, eso es lo que quiero saber. ¿Lo puedo voltear a Ya no lo Bitcoin? puedes ¿Cómo? Sí, sacar, no. tú ya no lo puedes sacar completo porque eso es una figura que se llama devolución de saldos y es solo para quienes no cumplan las 1150 semanas. Como tú Ya, tienes más de 1150, entonces no la puedes sacar. Ahora, ok. tienes en este momento dos opciones. Una, pues seguir aportando normal y cuando llegues a tu edad de pensión, pensionarte, pues que te den tus mensualidades, eso hacen de los 320 millones que tengas cuando tengas 62, por ejemplo, hacen un promedio en la esperanza de vida del hombre en ese momento y ahí te dan tu mensualidad. O también hay otra opción, que es la que hacen muchas personas, y es que dicen más o menos la pensión mínima es con 300 millones, más o menos, incluso un poquito menos. Cuando uno llega a eso, así no tengas la edad, podrías preguntar en el fondo si te dan tu pensión anticipada. Y esa es una opción que tienen muchísimas personas que dicen, oiga, yo me pensioné a los 49 con un mínimo y medio, poquito, pero a los 49. Y ahorita con ese dinero hago esto y hago lo otro y decidí hacer tal y emprendí. Bueno, en fin, digamos, son opciones diferentes, pero tú, por ejemplo, Lucas, ya no vas a tener esa devolución de saldos que tuvo mi papá porque ya tiene los requisitos. Ahora, ¿y qué pasa si entonces hoy tengo 227 y le hago un aporte voluntario para llegar a los 300 millones? Puedes ir haces un aporte voluntario, llegas a los 300 millones, vas al fondo y dices, tienes primero que ir al fondo a preguntar cuánta plata exacta tienes que tener para tener tu pensión anticipada ya. Y ahí Ok. puedes hacer ese aporte. Pero no me pueden dar el saldo entero, No, no puedo cobrarla toda, solamente Gire la los 100 pensión de dólares, ahí. Lucas. Gire los 100 dólares a Jerón, por favor. No, Ya mismo. Jerome, te puedo garantizar y pongo firma que esto que acabas de hacer se te va a disparar y vas a, Sí, va a se ser te eso va todo el a día. disparar el requerimiento. Estoy absolutamente seguro, segurísimo. Estoy preocupado porque se va a retirar de la universidad. Porque lo que dijo Hernán es cierto, no, o sea, tu capacidad es de explicar muy sencillo lo que para todos es como, eso sí es como marciano, avanzado. Y no da vueltas, es súper concisa. Es que, o sea, quiere decir que sí entiende absolutamente todo. Es que es súper concisa en la respuesta, no titubea. Y uno lo que necesita es confianza porque es algo muy delicado. Cuando uno está pensando en edad avanzada y cómo va a vivir y si va a retirar el dinero, es una cosa que la gente hace absolutamente todas
atemorizadas. O sea, yo creo que te va a llamar mi mamá, la tía, mi primo, segundo, tercero, Ustedes porque vieran le las das reuniones familiares, siempre que estoy con un amigo y me llevan, no, que vamos a un cumpleaños de tal persona, vamos todas las tías, tú eres la de las pensiones. Pero entonces lo tenemos que tener, Hernán, antes de que publiquemos este video. O sea, Jerome, Sí. si necesita ayuda o lo que sea, se la damos, pero Por favor, necesitamos por favor. ponerlo cuando lancemos el episodio. No, y yo no, mira, ese es el espíritu, es que tú estás haciendo algo muy importante y cuando haya otra gente que esté haciendo también contenido, nosotros pues a todo el mundo lo invitamos, con todo el mundo hablamos, el que se inventó un negocio bacano, mira, esta inversión es chévere, pues esa es como la filosofía de nosotros, pues de compartir, de chutar el balón, de hacer el pase para que Lucas haga más goles, toda la cosa. Muchas gracias. toma. No, Ya, por ya favor, tenemos a Hernán yo- hablando de fútbol, que eso ya es demasiado. Eso ya se animó esto. Yo los tengo que dejar, pero creo pues que ya igual estamos terminando, ¿no? Sí, ya estamos terminando, Gordo. ¿Usted tiene alguna cosa para cierre? Ya nos podemos quedar, Jerome, Darío y yo aquí y te ayudamos con esos detallitos, pues, pero alguna pregunta, Gordo, pues, para despedir a Jerome. Sí, pues yo creo que mi última pregunta es, ¿tú crees tus amigos de tu edad piensan que se van a pensionar? No, todos sabemos que no. Incluso ya con la ley 100 muchos decían que no. Yo les decía, oiga, pero es posible. Con la ley 100 sí hay posibilidades. Obviamente la ley 100 es una ley que había que reformar, sin duda alguna, porque ya tenía este déficit gigante de colpensiones, pero ahorita sí es que es definitivo que no nos vamos a pensionar. ¿Y por qué digo que es definitivo? Imagínense que cuando Bonilla era el ministro de Hacienda, Bonilla dijo que el ahorro pensional que iba a tener colpensiones, que iba a manejar colpensiones, se iba a acabar en 2070. Luego el Comité Autónomo de la Regla Fiscal en julio del año pasado sacó un documento de estudio de la reforma pensional en el que dicen que no, que el ahorro se acaba en 2063. Y aunque 2063 nos pueda parecer un año muy lejano, yo hice cuentas y en 2063 yo voy a tener más o menos 57 años. Es decir, es mi generación a la que nos están diciendo que con esta reforma pensional nos van a obligar a cotizar toda nuestra vida en una pirámide como Colpensiones para que cuando llegue nuestro momento de pensionarnos no haya plata para pagar la pensión. Con una Y entonces, si tú no, además. sí, y si tú crees que eso ya no es viable, entonces, ¿cuáles son las cosas Claro, en las que bueno. tú, digamos, en que estás pensando? O sea, No, no me puedo pensionar. ¿Cuáles son los vehículos no, invertir. Lo primero que hice con el dinero que yo empecé a monetizar en redes sociales y con lo que yo cuando doy charlas, a mí me pagan y todo eso, yo casi que no cojo de ahí un porcentaje, sino todo lo meto a inversión. Todo. Y entonces, hoy tengo 19 años y ya tengo un muy buen capital invertido porque todo lo he invertido. Absolutamente. ¿Qué estamos haciendo? Pues, entonces me preguntarán, ¿qué hago yo? Pues obviamente tengo algo en Bitcoin. No mucho porque no conozco tanto de Bitcoin, pero he conocido de Bitcoin, pero tengo la gran Tenemos, en ETF. tenemos varios episodios de Bitcoin para Sí, cuando quieras. sí, Muchos. no sé. Lo he visto algunos que han tenido. Entonces, pues bueno, pero digamos, tengo inversión de o sea, mejor dicho, casi que todo el dinero que me ingresa a mí lo pongo en inversión, porque yo sé que Qué esa es bien. mi única forma de pensionarme y yo realmente sueño con no tener que depender de esa pensión estatal en el futuro, que yo sé que no va a haber y si la hay va a ser de $2 como en Venezuela. Entonces, yo quiero construir mi pensión desde ya y bueno, empezar a los 18. Y obviamente pues también aporto al sistema de pensiones con la esperanza de que la reforma pensional se caiga y demás, pero le tengo esperanzas más a mis inversiones. Oye, para cerrar, ¿qué tiene que pasar para que la reforma se caiga? Bueno, la Corte Constitucional está en estudio de la reforma en este momento y la está estudiando por un tema que no debería ser el que la debería estar estudiando. Para mí, la reforma pensional viola la propiedad privada y deberían estudiarla por esa razón, que fue por lo que nosotros demandamos. Pero ahorita la Corte lo está estudiando es por cómo se aprobó, por el trámite que tuvo y realmente fue un trámite viciado. Pues nada más con estas coimas que ya se demostró recibieron el presidente de la Cámara y del Senado, Iván Name, y Andrés Calle para aprobar la reforma pensional, sino además por todo este escándalo de la UNGRD, que en Blue Radio Sebastián Nora ha estado sacando los últimos días un montón de denuncias de demostrar cómo para aprobar la reforma pensional sacaron plata con contratos y bueno, con el dinero que se robaron en la UNGRD. Entonces, la Corte lo que tiene que hacer es revisar esas pruebas, pero además revisar que la reforma no se aprobó en las sesiones necesarias y ya son cosas como muy de trámite, que no firmaron un acta,
que no le dieron aprobación con el quórum necesario a un acta, bueno, todas esas cosas, pero son cosas que hacen que las leyes se caigan. Si ustedes me preguntan hoy qué creo yo que va a pasar, yo lastimosamente creo que la reforma no se va a caer, porque la Corte Constitucional tenía los argumentos suficientes para que la reforma se cayera desde un inicio, porque es que no tuvo los debates, pero decidió devolverla a la Cámara. Y ahorita la Cámara la volvió a viciar porque hicieron otra vez un trámite mal hecho y citaron mal y demás. Pero si ya no la tumbaron en el pasado, hace un año, pues... Sí, está en un vicio, sí, está llena de vicios en este momento, pues están porque ahorita, un círculo vicioso. Entonces, pues bueno, ojalá que se caiga. Y si no, pues lo bueno, para verle algo bueno a esto, es que la entrada en vigencia se está corriendo, por ende más personas pueden entrar en transición, es decir, más personas pueden alcanzar hombres 900 semanas o mujeres 750 y salvarse de que esto les afecte. Pero pues mi generación, que tenemos 50 semanas en un fondo privado, yo tengo como 55 semanas, pues es imposible que haya una buena noticia en este caso. No, de verdad que te felicito, buenísimo. Nosotros haremos, Darío, todo el esfuerzo para compartir en este video el documental, el link con el que vas a hacer la llamada y no nos cuelgues, nosotros vamos a parar de grabar y te mostramos así rapidito. Vos puedes, Darío, tenés que correr en este momento. Esto cierra del día. No. Muy bien. Vamos a ir cerrando, Jerome. Un placer y felicitaciones por tu trabajo. Ay, muchas gracias, Darío, mucho gusto. Felicitaciones, mucha suerte. Gracias. No te vayas. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es el nombre del gordo? No, espere, no lo vaya a decir todavía, por eso es secreto. Eso es secreto. Espere, para que nadie lo pueda saber.